más preámbulos, vamos al tema que nos concierne. Pues primeramente para mí es un honor comentar el trabajo que hace Walter. En efecto, tenemos una relación de amistad y de colegaje desde hace un tiempo con Walter. Hemos seguido, por supuesto, todo el trabajo que él ha realizado como observador académico de este procedimiento y pues sabemos que sus intervenciones son sumamente útiles. Simplemente quisiera tratar de enfatizar en algunos de los puntos que creo son más importantes y tratar de complementar un poco, añadir en algo lo que podría ser esta importante reflexión que hace Walter. Primero, pues bueno, tengo comentarios de forma, pero entiendo que es un documento en construcción, entonces después de manera interna se los transmitiré a Walter. Ya en lo que es el fondo del texto, digamos que primeramente el texto que tuve el privilegio de evaluar, sin lugar a dudas plantea una discusión absolutamente relevante. O sea, absolutamente relevante, absolutamente pertinente, oportuno. ¿Qué más oportuno que mañana mismo se vence el plazo para que Colombia presente o no presente la memoria en uno de los casos? Entonces, la relevancia absoluta, sin lugar a dudas, tenemos que hablar de ese tema porque es uno de los temas pues, de mayor interés, sobre todo para aquellos que nos gusta estudiar el derecho internacional. Creo que digamos la exposición de Walter respecto de los efectos de la no comparecencia es clara. Hay un artículo que él lo menciona, que es el artículo 53 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, que deja un poco incompleto y en dudas un poco la naturaleza de los efectos. Simplemente se puede inferir que la Corte tiene la posibilidad de continuar con el proceso y que no obstante eso la Corte debe tomar una actitud proactiva previa a la toma de una decisión, pero básicamente, conclusión, en nada se afecta el proceso si la parte decide comparecer o no comparecer. El proceso simplemente continúa. Y creo que las consecuencias se pueden resumir brevemente en un par de minutos y me parece importante mencionarlas, porque aunque realmente la Corte Internacional está sujeta a su estatuto más que a su práctica, realmente su práctica termina siendo una ruta por la cual normalmente nos es posible a los internacionalistas vaticinar cuál probablemente será el curso que tomará la Corte, sobre todo siendo esta una Corte pues realmente ortodoxa y tradicional. Primero, entonces, que quede claro que no comparecer no es una violación al derecho internacional. Digamos que es uno de los mitos que se planteó en la opinión pública. No es una violación del derecho internacional. De hecho, no comparecer es una alternativa procesal. Como parte dentro del proceso, el Estado tiene la posibilidad, la facultad de decidir si comparece o no comparece, al punto que por más que ahora lo veremos y en eso compartimos la idea con Walter, puede resultar pragmáticamente perjudicial, no comparecer podría ser incluso una estrategia procesal. ¿Listo? Lo siguiente es que cuando el Estado decide no comparecer, realmente sigue siendo parte, o sea, no deja de ser parte. El Estado puede no asistir, pero continúa siendo parte. Ahora, una cosa interesante y es que el artículo 53 entiende la no comparecencia. O sea, ¿qué es la no comparecencia? La no comparecencia no es decir que no se va a comparecer. O sea, al punto que hasta la fecha realmente Colombia no ha hecho uso de ese derecho, si se puede llamar de alguna manera, de no comparecer, porque realmente la declaración de no comparecer per se no constituye no comparecer. No comparecer es el acto precisamente de ausentarse en el momento en el que se vencen los términos procesales, al punto que solo sabemos si Colombia hace uso de este derecho, fíjese que es un derecho procesal, mañana o si no lo hace. Otro
Otra consecuencia pues interesante es que la misma Corte en su práctica ha enfatizado que no pueden derivarse consecuencias adversas para aquel Estado que decide no comparecer, precisamente porque la perspectiva es distinta. Ya no se ve la comparecencia como una falta al procedimiento, que es lo que todos normalmente creen, sino es simplemente una alternativa. Entonces no puede la Corte derivar consecuencias nocivas o perjudiciales o penalizar de una manera al Estado por el hecho de no comparecer. Otra cosa interesante, digamos, que se deriva del análisis de la no comparecencia es el juez, el rol o el papel que tiene el juez de la Corte Internacional de Justicia. Si se dan cuenta, el juez no es un juez pasivo como en los sistemas, por ejemplo, adversariales, donde el juez realmente opera o funge como un árbitro, simplemente, que se encarga de determinar como que las reglas de procedimiento marchen de manera correcta. No, la misma Corte, digamos, ha dicho en las jurisprudencias que cita Walter, que son muy acertadas, que su rol es totalmente, digamos, activo, es un rol activo. Su rol no es ser un árbitro pasivo, sino su rol es precisamente administrar justicia y llegar a una solución conforme a derecho. Y acá en esto, digamos, yo quisiera añadir algo en el argumento, y es que yo creo que el rol del juez de la Corte Internacional de Justicia como un rol activo no solo se deriva de esta práctica jurisprudencial o de estos pronunciamientos judiciales que cita Walter, sino, en mi parecer, está dentro del mismo estatuto de la Corte Internacional de Justicia, al punto que no fue decisión del juez de la Corte Internacional de Justicia en su jurisprudencia determinar si iba a ser un juez activo o pasivo, sino que tenía la obligación por el estatuto de ser un juez activo. Y yo creo que, por ejemplo, ese es un argumento que podría complementar todo ese arsenal argumentativo de Walter, y es el artículo 38 del estatuto de la Corte. O sea, ahí está. Todos lo conocen, pero yo quiero leer el enunciado, el numeral 1. Dice, artículo 38, numeral 1, la Corte, cuya función es decidir conforme al derecho internacional las controversias que le sean sometidas, deberá aplicar, y siguen los enunciados de la fuente. Digamos, también revisando los travaux préparatoires de la Comisión de Juristas, uno puede ver, esto lo proyectó Barón de Camp, que era el presidente de la comisión en 1920, que aún desde ese momento se proyectaba que el artículo 38 permitiera el establecimiento de una fuente de derecho, de unas fuentes de derecho, y que determinara un rol activo del juez, ¿sí? Al punto que el juez no solamente fuera alguien que como en un sistema adversarial, no sé, anglosajón, gringo, se queda expectante, sino que tome un rol activo y se encargue de que efectivamente, digamos, las decisiones sean tomadas conforme a derecho internacional, al punto que uno se da cuenta, y eso se discute en algunos pronunciamientos respecto de la carga de la prueba, realmente es a la misma Corte a quien le incumbe, digamos, demostrar, identificar y aplicar el derecho internacional, y lo que hacen las partes es informar ese proceso de conocimiento que tiene el juez, pero la responsabilidad, digamos, por la identificación de la norma jurídica y del derecho internacional en este tipo de procedimientos, sin lugar a dudas, le pertenece a la Corte misma y no verdaderamente a las partes. Eso es lo que permite que, pese a una ausencia o una no comparecencia, en teoría, un caso podría incluso terminar siendo fallado a favor de la parte que no compareció, porque hay una carga sobre el ejercicio del juez en la administración de justicia. Entonces yo creo que no solo la jurisprudencia, sino el mismo artículo 38 plantea este rol. Bueno, Walter ya proyectó el parágrafo 39 de Fisheries, ¿no? Que es donde la Corte precisamente hace eso, pero les recomiendo leerlo, por tiempo voy a seguir. Finalmente, en relación con esto también quería agregar pues que la misma Corte ha dicho que ella incluso está dispuesta, y que eso lo entiende del primer parágrafo del numeral 2 del artículo 53 del estatuto, que ella tiene la obligación, no la opción, la obligación
de simular los argumentos jurídicos e incluso hacer un juego, digamos, de cuáles habrían sido los argumentos que habría presentado la parte que decidió no comparecer. Ahora, también se ha visto en la práctica de la Corte que usualmente ese proceso de simulación no se hace, digamos, en una total creatividad y espontaneidad jurídica de la Corte, sino que ella suele acudir a los mismos, digamos, argumentos y memoriales que ha presentado el Estado ausente en el marco de etapas preliminares. En el caso de Colombia, sin lugar a dudas, esa simulación la tendría que hacer la Corte en caso de no comparecencia y se podría sacar pues de todos los memoriales que han existido en el asunto con Nicaragua. Ya lo dijo Walter, no implica la no comparecencia el cambiar los tiempos procesales. Me acuerdo que quien lo explicó de manera muy acertada Ricardo la última vez que nos vimos acá. Es como si alguien llega tarde a una comida, dijo usted, ¿no, Ricardo? Y llega a alegar que le sirvan toda la comida y le dicen, señor, lo siento, pero ya estamos en el postre. Si gusta, siga, siente, comas el postre, pero ya no le puedo servir el plato fuerte. Me quedó grabado el ejemplo, lo reproduzco en clases porque esto ilustra efectivamente lo que ocurre en términos procesales, ¿no? Entonces, muy útil el ejemplo. Finalmente, digamos, tener en cuenta que la no comparecencia tampoco afecta en nada la legalidad del fallo. O sea, el fallo, en este caso de la Corte Internacional de Justicia, en los procesos tanto de Nicaragua 2 como de Nicaragua 3, continuará siendo, digamos, teniendo todos los efectos legales, independientemente que Colombia decida o no decida comparecer, e independientemente que Colombia esté o no esté de acuerdo. El fallo continúa teniendo absolutamente los mismos efectos, ¿no? Y eso es muy importante. Pero bueno, frente a esto y en lo que quiero, digamos, acá poner algo no sé, de que nos pongamos a reflexionar y de pronto algo de controversia, es realmente qué es lo que nos está preocupando en este momento, la no comparecencia o otro evento también procesal conexo que menciona Walter en la introducción de su texto, pero que ahí no lo desarrolló, ojalá después lo pueda desarrollar, y es el incumplimiento, ¿no? No comparecencia ligado al incumplimiento. Ahora, son cosas distintas, ¿no? Acá simplemente podemos podríamos haber hecho esta conferencia y decir, mire, sencillo, Colombia tiene una opción, puede entrar o no entrar, y si no entra, igual el fallo sigue, punto, acabemos la conferencia. Pero realmente lo que nos preocupa es, bueno, ¿cuáles son las razones que dio el presidente Santos en su declaración? Usted también la leyó, ¿cierto? Al principio, entonces no hay necesidad de leerla otra vez, pero en las cuales, digamos, esgrime realmente una serie de argumentos que van básicamente a la capacidad de la Corte para decidir el asunto. Y básicamente esto va ligado a si Colombia, digamos, va a estar dispuesta o no dispuesto a cumplir estos fallos, ¿no? Digamos, yo creo que esta discusión procesal es interesante porque nos aclara dudas en este momento que vivimos, precisamente un día antes del vencimiento de términos. Pero bueno, digamos que mañana Colombia presenta el memorial, listo, ya, entonces nuestra discusión quedó acá como algo académico. Digamos que no presenta el memorial, entonces la discusión también fue útil porque nos dijo, mire, igual el procedimiento sigue, pero no hay consecuencias negativas para la parte, listo. Pero realmente yo creo que el punto, digamos, neurálgico acá tiene que ver con la actitud que está mostrando Colombia para un eventual cumplimiento o incumplimiento de los fallos, en el caso de tener pues un fallo adverso, al punto que desde ahora Colombia está advirtiendo, oiga, yo no estoy muy de acuerdo con la jurisdicción de la Corte, no estoy de acuerdo con ese criterio, mejor dicho, yo no voy a cumplir. Y acá es donde quiero, digamos, plantear una reflexión, salirme un poquito de lo jurídico. Obviamente entiendo que acá todos somos juristas, nos encanta estudiar el tenor literal del derecho, pero digamos de manera personal, sí creo que, digamos, creo un poco en los discursos de las escuelas críticas del derecho, y creo que el derecho se encuentra inescindiblemente ligado a la política nacional e internacional. Incluso, digamos, hace un año, por invitación de René,
escribí en el Anuario de Derecho Público de la Universidad Diego Portales de Chile un artículo que se titula así y es referente al diferendo Colombia-Nicaragua. Y decir, fíjese cómo lo internacional, lo jurídico, podemos estudiar el estatuto, conocer la jurisprudencia, etcétera. Igual uno pues presenta el texto. Todo tiene que ver finalmente con decisiones políticas que se tomen en uno u otro lado para usar o no el derecho. Y el derecho internacional en estos escenarios problemáticos termina volviéndose una herramienta del derecho, al punto que los estados tienen básicamente la potestad política de cumplir o de incumplir el fallo. Ahora, cuando yo digo eso, todo el mundo dice, oh, por Dios, pero si usted es profesor de Derecho Internacional, ¿cómo incita al incumplimiento? Y yo digo, lo importante es analizar las cosas como son, ¿no? Nosotros hacemos un análisis jurídico, pero la realidad es que es político-jurídica. Y en últimas la decisión es política. Fíjese que detrás de todo esto es una decisión política, finalmente comparecer o no comparecer. Por ejemplo, Walter al principio anuncia que eso se debe porque Santos quiere reivindicarse en su mal ambiente político. Esa idea también habría que desarrollarla. Ahí no se desarrolla, solo la anunció al principio, me emocioné, pero al final no siguió. Pero tenía razón, hay que mirar si tiene que ver esto. Y precisamente mirar la influencia, digamos, que tiene la política internacional en todo esto. Quiero, si me regalan 5 minutos, concluir con lo siguiente, que es la tesis principal también de un capítulo de un libro que los invito a leer. El libro lo editó Rafael Prieto San Juan en la Universidad Javeriana y se llama La defensa jurídica del Estado. Y yo escribí un capítulo que se llama El tabú al incumplimiento de los fallos. Y les voy a decir qué digo en ese capítulo, que es con lo que quiero finalizar. Finalmente, cumplir o incumplir es una decisión política que tiene que tomarse. Ahora, decidir incumplir indiscutiblemente va a generar una violación del derecho internacional. Digamos, no necesitamos expertos para que nos concluyan eso, pero es una posibilidad. Ahora, en ese artículo hago una lista de las posibilidades, ¿no? Que tendría Colombia frente a eso. Historia. Ha habido una serie de casos que ya no puedo por el tiempo explicar, donde ha habido incumplimiento por parte de estados, o sea, estados que sale el fallo y dicen no cumplo. Simplemente los cito, no los puedo explicar. Primero, en materia de soberanía territorial, en el caso del Canal de Corfú, Albania no quería incumplir, eso duró 40 años diciendo no cumplo y no cumplo, y a los 40 años terminaron negociando, le dio $1 millón y 1.500 kilos de oro albaneses. En actividades militares y paramilitares, o el que se conoce como Nicaragua Case, Estados Unidos finalmente tampoco decide cumplir y pasan los años y en 1990 Nicaragua empieza otra vez a firmar tratados con Estados Unidos. ¿Qué pasó? No pasó nada. Segundo, en otras obligaciones internacionales, en el caso de Argo, ¿no? de la película de Argo, finalmente Irán, digamos, también decide no cumplir y después de unos años se restablecen las relaciones. En Avena hay otros ciudadanos y el caso de Legrand, que es por relaciones diplomáticas, básicamente Estados Unidos ejecuta a unos tipos sin haber avisado a sus países que los iba a ejecutar y incumple y se dan una serie de quejas en Naciones Unidas, las resoluciones no pasan y no pasa nada. Controversias territoriales, Bélgica y Países Bajos tienen una controversia territorial en 1959 en favor de Holanda. Bélgica, favoreció a Bélgica, Holanda dice yo no voy a cumplir eso, pasan 4 años y finalmente crean una comisión mixta y ponen la delimitación marítima, sale. Competencias en materia de pesca, fisheries, que lo mostró también Walter. Islandia quiere pescar más allá de las millas que se le da, dice yo no voy a cumplir eso y no solo no voy a cumplir, lo voy a aumentar a 200 millas. Pesca, no pasa nada, todo lo contrario, crea una práctica para después desarrollar lo que sería la zona económica exclusiva. En materia de El Salvador y Honduras, también de soberanía de diversas islas, básicamente tampoco se cumple a cabalidad y se genera una serie de negociaciones mixtas que más o menos han permitido cumplir el fallo, ¿no? Estoy siendo muy general, pero para que vean el panorama. Libia, Chad. Gana Chad también un espacio territorial
Libia dice que no va a cumplir, al contrario pone fuerzas armadas en el lugar del litigio y finalmente llegan a un acuerdo para administrar conjuntamente el escenario. Camerún, Nigeria, digamos, pasa algo similar. Nigeria sale perjudicado, pone también fuerzas militares en el lugar de la controversia. Y después finalmente, acá hay una cosa interesante, la ONU a través de la Asamblea de Naciones Unidas crea una comisión para recomendar cosas, medidas de implementación, y esa comisión trabaja bilateralmente con las partes y las partes implementan, digamos, una decisión conjunta. Hay una medida para hacer cumplir los fallos, es el artículo 94 de la Carta de las Naciones Unidas, en el cual se permite que el Consejo de Seguridad tome medidas. Ahí en el capítulo del libro narro todas las opciones, les concluyo, no pasó nada. Finalmente el Consejo de Seguridad no tomó medidas, en unos casos vetó Estados Unidos cuando él era el perjudicado, en otros casos vetó Rusia, en otros casos vetaron ambos y dijeron no nos metamos en el asunto porque no nos conviene pisarnos las mangueras con la Corte Internacional de Justicia. Ahora, yo no quiero incitar a incumplir el derecho, pero digamos, sí, como internacionalistas hay que poner las cartas sobre la mesa y decir, mire, el incumplimiento es una violación al derecho, pero es una posibilidad política que pueda tomar un país frente a una controversia. Les mostramos todos los casos de incumplimiento, no ha pasado nada, nunca jamás se ha usado el artículo 94 de la Carta de las Naciones Unidas. Entonces, finalmente, mi invitación, si viera esto los miembros de la comisión asesora, es ¿por qué no se establece una política jurídica exterior, como lo diría el juez de la Charrière, ¿cierto?, en materia de defensa jurídica, en materia del Mar Caribe, en materia de geopolítica del Caribe, y se toma una decisión y decimos o vamos a cumplir o no vamos a incumplir y sepamos las consecuencias? Por ahora procesalmente está esta investigación, habría que mirar también políticamente. En lo que yo investigué, nadie terminó tratados, ni canceló TLCs, ni cerró fronteras por causa de incumplimiento. No sé si alguien tiene un dato, yo jamás lo encontré que se dieran en esos eventos. Pero ponerlo, digamos, en el caso de la mesa, y simplemente la invitación es analicemos, digamos, el asunto como una relación jurídica con la política internacional, dos áreas inescindibles que son fundamentales para la comprensión de este caso. Muchas gracias.